damos gracias a Dios que nos da la vida, la fuerza, la voluntad, la capacidad de poder levantar nuestras oraciones, de poder estudiar su maravillosa palabra, de ser edificados en nuestra fe, fortalecidos en medio de estos tiempos. Sin lugar a dudas, tiempos de desafío para nosotros como hijos de Dios y como iglesia del Señor Jesucristo. Así que vamos a disponer nuestro corazón para estudiar la palabra del Señor, pero como siempre vamos a iniciar orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga a través de su palabra y que nos ayude por el Espíritu Santo a ser edificados en nuestra fe, a crecer en nuestra madurez en la palabra, nuestro conocimiento de los diseños de Dios, de aquello que el Señor nos quiere decir, aquello en lo cual Dios nos quiere instruir y capacitar. Así que te invito a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener para estudiar tu palabra, Señor. Con todo nuestro corazón te damos gracias, amado Jesús, y te pedimos, Dios mío, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, conduciéndonos, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos durante este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Instrúyenos a través de tu palabra. Afírmanos, Señor, en tu verdad. Hoy proclamamos que hay poder en la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y te pedimos, Espíritu Santo, que con tu poder, Señor, seas transformando nuestro corazón, santificando nuestra mente, nuestro corazón, que el poder de tu sangre sea renovando nuestro ser. Y ayúdanos, Dios mío, a amar tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, a amar tu palabra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar en nosotros, por estar con nosotros, por enseñarnos. Hoy disponemos nuestro corazón para tu palabra. Y te damos una vez más gracias. Gracias por cuidar de nosotros, por bendecirnos y gracias por proteger y bendecir también, Señor, a nuestra familia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra. Vamos a estar ubicados en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 5. Y a la reflexión le puse por título El poder de Cristo y las decisiones humanas. El poder de Cristo y las decisiones humanas. Los evangelios están llenos de las manifestaciones milagrosas del Señor. Siempre Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El Señor andaba manifestando el poder del Espíritu Santo a través de él, haciendo señales y milagros. Pero esa manifestación y su mensaje generaba entonces un escenario en el que el ser humano es el que tiene que tomar decisiones. Cada persona tiene que tomar decisiones ante el mensaje de Cristo o ante las manifestaciones de su poder. Entonces vamos a ver aquí en Marcos capítulo 5, vamos a desarrollar aquí 4 punticos. Y el primero de ellos nos dice entonces las obras de las tinieblas. Vamos a considerar las obras de las tinieblas precisamente en contraste con el poder de Cristo. Entonces vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5, donde nos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Lo primero que la Biblia nos comienza a narrar es que cuando el Señor Jesús llega a la tierra de Gadara, a la tierra de los Gadarenos, dice que al llegar el Señor vino a él un hombre y dice que salió de los sepulcros y la Biblia nos dice que tenía un espíritu inmundo. No entra la Escritura en detalles a decirnos cómo este hombre había caído en semejante condición. Las fuentes son diversas, desde un trauma en su infancia hasta una práctica de brujería o hechicería, no lo sabemos. El hecho es que este hombre
tenía un espíritu inmundo, dice inicialmente la Escritura. Y nos dice que vivía en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Ese escenario de vida en los sepulcros, pues nos habla de un escenario de muerte. Y hacia allá es donde los poderes de las tinieblas quieren llevar al ser humano. Por eso las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas se presentan de diversa manera. El diablo utiliza diferentes argumentos y presentaciones para engañar a la gente y para llevarlos a ese escenario de muerte, de destrucción, de ruina. Él vivía en los sepulcros. Y estamos hablando aquí de todas aquellas cosas a través de las cuales el diablo engaña a la humanidad. Muchas veces se presenta la brujería y la hechicería con un manto blanco. De hecho, la llaman a veces magia blanca. Otros utilizan términos tal vez un poco más técnicos o cercanos a la medicina. Incluso asocian la medicina con otras palabras ocultistas, llevando entonces al ser humano al engaño, llevando al ser humano a la confusión. Pero el objetivo principal es llevar a las personas a la muerte, a la destrucción. Este hombre estaba en un estado espiritual caótico, grave. Dice el verso 4, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Entonces los habitantes de Gadara, los vecinos del cementerio, de esos sepulcros, pues habían tratado de atar a este hombre para que no andara por allí asustando, espantando, haciendo daño tal vez. Pero la Biblia dice que las cadenas que le habían puesto habían sido hechas pedazos por él. Así que los demonios habían multiplicado su fuerza natural. O sea, los demonios alteran la vida del ser humano de una manera significativa, generando en ellos una conducta violenta, perversa y por supuesto que genera muerte y destrucción. Estas son las obras de las tinieblas. Eso es lo que genera el reino de las tinieblas. Dice entonces el versículo 4, la parte final, y por él eran desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Así que este hombre era sin lugar a dudas pues un dolor de cabeza para todos los habitantes alrededor de esos sepulcros. Dice ahora el verso 5, y siempre, dice aquí, y siempre, día y noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, andaba gritando e hiriéndose con piedras. Él mismo se hería, él mismo se lastimaba. Y ahí estamos viendo la naturaleza de los espíritus inmundos, la naturaleza de los demonios, la naturaleza del reino de las tinieblas, el cual busca destruir. Por eso muchas personas caen en una profunda depresión y terminan suicidándose. Por eso muchas personas caen en tremendas adicciones que finalmente los lleva a la muerte. Por eso es que desde la niñez el reino de las tinieblas comienza a lastimar el corazón del niño, de la niña, a herirlo, a llenar su corazón de amargura, resentimiento, ira, y llegan a su etapa de juventud y posterior adultez convirtiéndose en delincuentes, en generadores de violencia y de muerte. Estas son las obras de las tinieblas. Aquí estamos viendo en estos versículos la esencia del reino de las tinieblas. Ese es su objetivo: destruir y usar a los seres humanos para que destruyan a los demás. Un reino que genera muerte, mientras que el reino de Dios genera vida. El reino de las tinieblas genera destrucción, fracaso, mientras que el reino de Dios trae vida, salvación, restauración, liberación, perdón de Dios. El reino de las tinieblas quiere hundir al ser humano en sus complejos, en sus batallas del corazón, en sus heridas sentimentales. Quiere hundir al ser humano en su amargura, en su angustia, en su depresión. Pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces aquí estamos viendo la evidencia de lo que el reino de las tinieblas hace. Vamos a ver ahora en segundo lugar. Aquí, punto número 2, vamos a escribir allí, los demonios reconocen, esto es muy importante, los demonios reconocen el poder de Cristo.
y a Cristo mismo, por supuesto, el poder de Cristo. Vamos a leer esto, allí donde estamos, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, el versículo número 6 al 9. Entonces, los versículos anteriores nos estaban describiendo la condición en la que este hombre vivía en los sepulcros y cómo se lastimaba y se hería a sí mismo. Pero este hombre viene a tener un encuentro con el Señor Jesucristo y veamos la reacción de los espíritus inmundos que lo estaban afligiendo, porque aunque inicialmente en el verso 2 nos dice con un espíritu inmundo, la Biblia nos demuestra luego que eran muchos los espíritus inmundos que habían en él. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El hecho de que este hombre se haya arrodillado ante Jesucristo en semejante condición nos permite ver que aunque sea caótica la situación de vida que tengamos, que aunque estemos siendo muy afectados por una condición espiritual o emocional, podemos acercarnos a Jesucristo el Señor y arrodillarnos, postrarnos delante de Él para encontrar en Jesús nuestra salvación, para encontrar en Jesús nuestra liberación, nuestra restauración. Porque para el Señor Jesucristo todo es posible, no importa en qué condición nosotros nos acerquemos a Él. Él tiene el poder de transformar nuestra vida. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que debemos acercarnos a Jesús con un corazón humilde, con un corazón que reconoce su condición y su necesidad. Este hombre se arrodilló ante el Señor Jesucristo, reconociendo que necesitaba de Él. Nos dice el versículo 7, y clamando a gran voz, o sea, a los gritos, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Lo que significa que cuando este hombre llegó ante el Señor Jesucristo y se arrodilló, el Señor Jesús, por los dones del Espíritu Santo, logra discernir, Él logra ver que este hombre está en una condición de cautiverio demoníaco. Él se da cuenta que espíritus inmundos lo están afligiendo, lo están atormentando, y entonces el Señor le habla a ese espíritu inmundo y le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre. Pero resulta que el demonio habla a través de este hombre y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquel demonio dice varias cosas importantes. Lo primero es que reconoce a Jesús. Él reconoce al Señor Jesús. Si nosotros miramos el orden cronológico del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que estamos en el capítulo 5. Es la primera vez que Jesús va a Gadara. Pero el demonio reconoce a Jesús, porque los demonios conocen la gloria de Dios. Ellos conocen al Padre, conocen al Hijo, conocen al Espíritu Santo. Y es por eso que ese demonio le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, porque el demonio sabe quién es Jesús. Y le dice entonces que no lo atormente, porque el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Hay varias cosas que estaban causando el tormento en ese demonio que estaba en este hombre. En primer lugar, la palabra de Jesús, porque el Señor le hablaba y le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. La palabra de Dios. Segundo, la autoridad de Cristo, porque el Señor estaba ejerciendo su poder y su autoridad sobre ese espíritu inmundo al decirle que saliera de ese hombre. Y en tercer lugar, ese demonio está siendo atormentado porque Cristo resplandece. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces el resplandor de la gloria de Dios estaba atormentando a ese demonio. La luz de Cristo brillaba y el espíritu inmundo precisamente era un representante del reino de las tinieblas, pero ahí estaba la luz de Cristo resplandeciendo y aquel demonio estaba siendo atormentado. Es por eso que cuando nosotros buscamos a Dios,
Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo en su presencia y ante su gloria, los demonios huyen. Los poderes de las tinieblas se retiran porque la presencia del Señor Jesucristo los atormenta. La presencia del Señor Jesucristo, la luz de Cristo, la gloria de Dios resplandece y los poderes de las tinieblas desaparecen, se van, se dispersan. Aquí lo podemos ver. Entonces, en ese proceso del Señor ministrar liberación a este hombre, en el versículo número 9, dice que el Señor le preguntó a ese espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ya vemos aquí entonces cómo el demonio ya se expresa en plural y dice, yo me llamo Legión, era como el representante, la cabeza. Yo me llamo Legión porque somos muchos. Entonces en ese hombre había muchos espíritus inmundos. Y como les decía inicialmente, la Biblia no nos dice qué tipo de pecado o qué tipo de situación se dio en la vida de este hombre para que llegara a semejante condición espiritual. Pero lo que debemos destacar aquí es que allí estaba el Señor Jesucristo para traer liberación, para traer restauración a la vida de este hombre que día a día se estaba destruyendo en el sepulcro. Día a día él se lastimaba, estaba acabando con su vida. Pero el Señor Jesucristo apareció allí en la tierra de Gadara, en el tiempo indicado, en el momento apropiado. Así como un día el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, llegó en el momento indicado, en el momento apropiado, y contamos con la administración del Señor. Nos dio salvación, liberación, vida eterna, nos dio su Espíritu y nos convirtió no solo en sus hijos, sino que ahora seguimos al Señor y le servimos para la gloria de su nombre, porque el Señor es bueno. Entonces vamos a ver ahora en tercer lugar, vamos a ver punto número 3, aquí, escribamos allí, los poderes demoníacos, y lo estamos viendo claramente, los poderes demoníacos generan, estos poderes producen, ¿no? Generan muerte y destrucción. Eso es lo que generan los poderes demoníacos. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versículos 10 al 13. Vamos a leer lo que nos dice aquí. Evangelio de Marcos, capítulo 5, dice el versículo número 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esto es interesante. Aquel líder demoníaco de los muchos, llamado Legión, verso 10, le rogaba mucho al maestro que no los enviase fuera de aquella región. O sea que ellos reconocen la autoridad de Cristo y le piden que no los envíe fuera de aquella región, lo que nos permite pensar en que ellos tenían intereses particulares en aquella región. ¿Por qué no podían ser enviados a otra región, a otro escenario, a otro ambiente? Y el Señor Jesucristo tenía el poder para hacerlo. Por eso le ruegan que no los envíe fuera de aquella región. Esto nos enseña entonces que hay demonios o espíritus inmundos que se identifican con una región o que han sido delegados por su líder, por Belcebú, por Satanás, han sido delegados para que gobiernen o ejerzan dominio sobre un territorio, sobre un gobierno. No sabemos exactamente por qué ellos le piden a Jesús que no los envíe fuera de aquella región, sino que les permita seguir allí. El hecho es que la Biblia nos dice que ellos rogaban no ser lanzados de aquella región. Dice entonces el versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Recordemos que estamos hablando de la región de Gadara, y en la región de Gadara no se practicaba tanto el pastoreo de ovejas. Ellos, dice aquí la Escritura, tenían como principal actividad la industria de los cerdos, la industria porcina. Y la palabra de Dios nos enseña que era un gran hato de cerdos paciendo, un gran hato, no eran unas cuantas unidades,
La palabra de Dios dice que eran como 2000 en el versículo 13. 2000 cerdos, imagínate la cantidad. Entonces en el versículo 12 dice, y le rogaron todos los demonios. Aquí ya no está solamente haciendo el ruego ese espíritu llamado legión, sino que están rogándole todos, dice el verso 13, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí hay algo muy significativo, y es que esta enseñanza nos permite concluir que los demonios pueden entrar en los animales. Aquí dice que ellos le pidieron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esos demonios entrar en los animales? Pues seguir practicando lo que conlleva su naturaleza, es decir, la destrucción, la muerte. Pueden en algún momento llegar a usar un animal para sus perversos planes. Aquí la Biblia nos lo deja ver. Pero dice aquí el versículo 13, luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, imagínate, muchos de esos espíritus inmundos salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos. Cuando ellos entraron en los cerdos, ese ingreso provocó en los cerdos una reacción. Por eso podemos ver que los espíritus inmundos provocan reacciones violentas, reacciones de destrucción, reacciones de muerte, y quieren llevar a las personas y a los animales a la destrucción y a la muerte. Aquí lo dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Estos animales fueron destruidos. Los demonios tenían un objetivo en el endemoniado gadareno y era destruirlo. Y en ese proceso iban destruyendo a la vida de aquel hombre, pero resulta que un día apareció el Señor Jesucristo y entonces ahora esos demonios tienen que salir, pero su objetivo sigue siendo el mismo, matar y destruir, y por eso mataron y destruyeron a esos 2000 cerdos. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso porque el apóstol Pablo dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces debemos no solamente confiar en el poder de la sangre del Cordero, en el poder de la palabra de Dios, en la armadura del Espíritu que el Señor nos ha dado, sino que debemos orar con sabiduría y con poder en el Espíritu Santo, ejerciendo la autoridad que el Señor nos ha dado, cubriendo nuestra familia, cubriendo la iglesia local, perseverando en oración en el nombre de Jesús, porque el Señor nos ha dado la victoria, pero no podemos ignorar que el enemigo muchas veces quiere venir a dañar y a destruir. Dice entonces la palabra de Dios que finalmente esos espíritus inmundos, que eran muchos, salieron de aquel hombre. Y aquí vamos a ver un cuarto punto que es muy interesante. Punto número 4. Seguir y servir a Jesús, seguir y servir a Jesús es una decisión. Es una decisión. Al final, nadie puede obligarte a hacer eso. Es una decisión tuya. Marcos capítulo 5, versículo 14 al 20. Nos dice la palabra de Dios, versículo 14 en adelante. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad de Gadara y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Claro, imagínate 2000 cerdos que se lanzan a un despeñadero ahí y se ahogan en el mar. Eso causó una conmoción. Versículo 15. Entonces vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínate, los habitantes de Gadara empiezan a rogarle a Jesús que se vaya. La presencia de Jesús había provocado la muerte de estos 2000 cerdos, pero ellos no entienden el mensaje. Ellos no entienden lo que Jesucristo quiere hacer. Ellos no entienden que aquella tierra estaba siendo afligida por legiones de demonios.
Ellos no pueden entender o no quieren entender que el Señor Jesucristo, la luz del mundo, había llegado allí para traer liberación de aquella tierra, para desplazar los poderes demoníacos que ha afligido aquella región por siglos. Era la oportunidad para una verdadera transformación, para un avivamiento, para salvación y vida eterna. Pero lo que ellos vienen a decirle a Jesús es: por favor, váyase de nuestra tierra. Ellos valoraron más el trabajo de su tierra representado en los cerdos. Y en la Biblia el cerdo representa inmundicia. Entonces ellos valoraron más lo terrenal y la inmundicia que la vida y la bendición que traía el Señor Jesucristo. Perdón. Y eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Tomamos malas decisiones. Por eso, seguir y servir a Jesús es una decisión. Cada uno de nosotros decide ante la manifestación de Cristo y ante los milagros del Señor. Cada uno tiene que tomar decisiones. En este caso, los gadarenos tomaron una decisión. Dice que le comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su tierra. Entonces no lograron discernir, no tuvieron la decisión sabia de aceptar a Jesús y decirle: ven, establece tu gobierno y tu reino en nuestra tierra, lo necesitamos. Le dijeron: por favor, vete. Entonces dice el versículo 18 que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, porque cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, cuando uno recibe una liberación, una sanidad, un milagro, recibe vida eterna, cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, no quiere otra cosa que estar con Jesús. Y dice el verso 19, mas el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre se convirtió en un evangelista. Quiero decir, en un hombre que empezó a llevar el mensaje de Jesús. Y el mensaje era él mismo, y la transformación de su vida. Sin lugar a dudas, era famosa la condición de aquel endemoniado. Era famosa esa región de los sepulcros, porque había un hombre endemoniado con mucha fuerza que andaba gritando, que andaba asustando. Imagínate cómo era de reconocido aquel endemoniado. Pero ahora verlo en su juicio cabal, verlo libre y verlo anunciando a Jesucristo el Señor, era un testimonio de impacto, era un mensaje que tocaba los corazones. Y el Señor Jesús le dijo: ve y haz esto, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo creo que el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros y no debemos callar aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor que nos ha dado salvación, el Señor que derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Por su obra fue enviado el Espíritu Santo. Hoy día tenemos salvación por la fe en Cristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos la confianza en su cuidado, en su poder. Podemos acercarnos a Él todos los días, buscar su rostro y clamar su misericordia y saber que en Él podemos estar confiados y seguros. Esa esperanza, esa paz que gobierna nuestros corazones, esa fe en Jesús, esa vida eterna, tenemos que compartirla con otros, tenemos que llevar ese mensaje a otros para que también vengan al conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, mientras nosotros vemos que las obras de las tinieblas traen muerte y destrucción, nuestro Señor Jesucristo viene a traer vida y libertad. Y después de ese encuentro con el Señor, entonces debemos tomar esas decisiones firmes, la decisión de seguirlo y la decisión de servirle, porque este hombre le sirvió al Señor Jesús. Él se fue a cumplir con aquella encomienda que el Cristo de la gloria le hizo. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios, ser agradecidos de esta salvación tan grande y servir al Rey de Gloria con todo nuestro corazón. Quiero invitarte para que oremos, para que le demos gracias a Dios por todas sus bendiciones y para que le pidamos al Señor que nos afirme en su palabra y que nos use
de acuerdo a su propósito. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Dios mío, en este momento, tu poder y tu amor tan grande para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por haber enviado el Espíritu Santo a nuestra vida. Te damos gracias, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Jesucristo, por tu misericordia y por tus bondades, Señor. Hoy te pedimos, por favor, Dios mío, afírmanos en tu palabra, arraíganos en tu verdad, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a disponer nuestro corazón para vivir para ti todos los días de nuestra vida, Señor. Que seas tú nuestra prioridad, que seas tú nuestro motivo, nuestro amor, la razón de vida. Y ayúdanos, Señor, también a servirte, a hacerlo con alegría, con gozo, a ser instrumentos para que otros conozcan la salvación a través de Jesucristo el Señor. Hoy oramos, Dios mío, también por toda nuestra familia, para que todos ellos vengan al conocimiento de Jesucristo, para que todos ellos sean salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber derramado tu poder sobre nosotros, trayendo libertad, sanidad, restauración, renovación. Gracias te damos porque hoy tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.